Solucionario de aritmética del examen de admisión UNI 2023-2. Comenzamos con la pregunta número 11. Una herencia se distribuye entre dos hermanos de tal forma que las cantidades que reciben forman una razón geométrica igual a 13 quintos. Si la razón geométrica es 13 quintos, entonces uno de los hermanos recibe un 13 por K y el otro recibe un 5 por K. ¿Estamos? Y de ahí nos dice que la razón aritmética es la diferencia. O sea, al restarlo, vamos a tener 8K. La diferencia es múltiplo de 80. Simplificamos y nos sale entonces que K es igual a múltiplo de 10. Nos pide calcule el máximo valor de la herencia si se sabe que es inferior, o sea, menor a 1000. La herencia sería, sumamos lo que reciban ambos hermanos, 13K más 5K, 18K. Entonces, 18 por K menor que 1000. Y como K es múltiplo de 10, 18, ¿por qué múltiplo de 10? A lo más llega con tal que sea menor que 1000. Hasta 18 por 50. ¿No? 18 por 50, 900. 18 por 60 ya se pasa de 1000. Entonces, el máximo valor sería cuando este K es 50. Y vamos a tener entonces 18 por 50, 900. Ese sería el máximo valor de la herencia. Pasamos al siguiente, al número 12, jóvenes. Dice, en una proporción geométrica continua, los términos y la razón son números enteros positivos. Proporción geométrica continua. Entonces vamos a tener la forma práctica así, donde nos dicen que los términos y la razón son números enteros positivos. Si a la razón le pongo K, y acá a este consecuente le llamo A, pues acá sería A por K, acá también sería A por K por ser continua, y acá sería A por K cuadrado. Ya. Y nos dicen que la diferencia del primer antecedente, o sea, AK cuadrado, con el doble del segundo antecedente, o sea, vamos a tener acá la diferencia, AK cuadrado, menos el doble de A por K. Entonces, esa diferencia es igual a 30. Determine la menor diferencia positiva de los consecuentes. Si tú restas A por K menos A, sería A por K menos 1, ¿no? Factorizando el A. Muy bien. Factorizamos el A por K. Si factorizamos el A por K, vamos a tener acá K menos 2. Como A y K son números enteros positivos, ¿no? Entonces K y K menos 2 son dos divisores de 30 que se diferencian en dos unidades. Los divisores de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Los que se diferencian en dos unidades son simplemente la pareja, el 1 con el 3 y el 3 con el 5. Entonces vamos a tener acá las siguientes posibles combinaciones. 3 con 1, y acá sería 10. 5 con 3, 15, y acá el K sería 2. Entonces, la diferencia A por K menos A sería lo siguiente, ¿no? 2 por 5, 10, menos 2, 8. Acá 10 por 3, 30, menos 10, 20. Acá entonces está la menor diferencia. Entonces vamos a tener que el mínimo valor de A por K menos A es igual a 8. Bien, pasamos al siguiente problema, muchachos. De examen de admisión a la 1.
13. El número 13 de los problemas de aritmética. Dice, si el costo de fabricar 1 kilogramo de platino puro es de 3.500 soles, se desea fabricar un plato de 500 soles, usando no solamente el platino, sino también otro metal cuyo precio es despreciable. El precio de la aleación es 700 gramos. Calcule la ley de dicha aleación. Ya. 1 kilogramo de platino cuesta 3.500 soles. Pero si el costo de la aleación es 700 soles, que es la quinta parte de 3.500, y recuerda que el otro metal no se considera su precio, se desprecia, como 700 es la quinta parte de 3.500, entonces la cantidad de platino puro que se ha usado es la quinta parte de 1 kilogramo, o sea, la quinta parte de 1.000 gramos. Entonces sería 200 gramos de platino. Entonces vamos a ver acá, en nuestra aleación, es 200 gramos de platino puro, pero recuerda que el peso de la aleación es 500 gramos. Por lo tanto, la ley va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual peso del platino, 200 gramos, entre peso de la aleación, 500 gramos. Si multiplicamos por 2 vamos a tener 400 sobre 1000, o sea, 400 milésimas, que justamente están las alternativas con milésimas. O sea, la ley va a ser igual 400 milésimas. Y hasta ahí esa es la respuesta del problema. Pasamos al siguiente, al número 14, jóvenes. A partir de la siguiente tabla de frecuencias, determine el valor de la mediana. Ya. Tenemos el intervalo 10-20. Tenemos acá el intervalo 10-20, el otro intervalo 20-30, 30-40 y 40-50. El total de datos, el tamaño de la muestra, sumamos las frecuencias. Suma de frecuencias. Sumando sería 20 más 40, 60, 60 más 2 más 2, 64. Como es 64, entonces la mediana es hasta acumular el 50% a la mitad. La mitad de 64 es 32. Entonces, hasta acumular 32 datos. En el primer intervalo hay 20 datos. Recuerda que el primer intervalo es entre 10 y 20. Entre 10 y 20 tenemos un total de 20 datos. Nos faltaría 12 datos para llegar a la mitad, o sea, 32. Pero justo el otro intervalo tiene 40. Y solamente queremos 12 datos más. Entonces, por acá estará la mediana. Muy bien. Justamente nos piden el valor de la mediana. El otro intervalo es entre 20 y 30. Como el total de datos acá es 40 en este intervalo, y la longitud de acá es 10, como 10 es la cuarta parte de 40, entonces esta longitud
debe ser la cuarta parte de 12. Y la cuarta parte de 12 es 3. Por lo tanto, el valor de la mediana va a ser 20 más 3, 23. Ya. Muy bien, pasamos al siguiente. A ver, el número 15. En el número 15 dice, se tiene una mezcla de agua con azúcar, cuya concentración es 0,75 gramos por litro. Al agregar agua, se obtiene una mezcla de 1 litro con una concentración de 0,55 gramos por litro. Entonces, vamos a ver acá los dos componentes. Azúcar y agua. Acá tenía las cantidades iniciales, azúcar y agua. Ahora nos dicen, cuando se le agrega cierta cantidad de agua, se le agregamos cierta cantidad de agua acá, y la mezcla va a ser de 1 litro. Entonces acá vamos a tener 1 litro. Pero acá en la mezcla final la concentración es 0,55 gramos por litro de agua. Y como justo tenemos 1 litro, entonces quiere decir que la cantidad de gramos de azúcar acá es 0,55. Pero como solamente se agregó agua y no se agregó azúcar, esta cantidad final de azúcar es la misma que tenía acá al inicio. Pues acá también es 0,55. Ahora, como acá la concentración al inicio es 0,75 gramos por litro, entonces quiere decir que acá vamos a tener la cantidad de agua para que este cociente salga 0,75, quiere decir que la cantidad de agua que había acá es 0,55 entre 0,75. De tal manera que acá la concentración, si tú divides, te das cuenta que sale 0,75. Ahora, si esto es lo que tenía de agua al inicio y esto es lo que tenía al final, ¿cuánto de agua se agregó? Hacemos la diferencia. 1 menos. Ahora, 0,55 entre 0,75, llevando a la fracción, 55 sobre 75, quinta, quinta, 11 quinceavos. Y 1 menos 11 quinceavos es igual a 4 quinceavos. Ya está, y eso sería la respuesta. Pasamos al siguiente, a ver, al número 16, jóvenes. Determine el mayor número entero que al dividirlo entre 117 se obtiene por resto un número que es el quíntuple del cociente. Lo dividimos entre 117, ahí está nuestro esquema de la división, 117, le ponemos cociente Q y el resto es el quíntuplo del cociente, es el quíntuplo de Q. El dividendo, el número que nos están pidiendo, dividendo es igual divisor por cociente más el resto. Sería 117Q más 5Q, 2. Sería entonces 117 más 5, 122Q. Ya está. Eso. Muy bien. Como nos piden el mayor número, o sea, el mayor valor de 122 por Q,
vamos a tener que acá el resto es menor que el divisor. O sea, 5Q tiene que ser menor que 117. Y ahí nos damos cuenta que el máximo valor de Q sería 23, ¿no? 5 por 23, 115. Ese sería el máximo. Entonces, el máximo valor de nuestro número va a ser 122 multiplicado por 23. Ya está. Muy bien, 122 multiplicado por 23 nos da 2806. Y eso sería la respuesta de... Veamos el siguiente, el número 17. A ver, en el 17, muchachos, dice, las notas de un grupo de alumnos se presentan en la siguiente tabla de distribución. Tenemos la nota. Y acá tenemos la frecuencia. Tenemos lo siguiente, mira. Alumnos que sacaron nota 0,5 o 5. La frecuencia es 3. 3 alumnos sacaron nota 5. No nos indican cuántos alumnos sacaron nota 10. Los que sacaron nota 15 son 15 alumnos. Y los que sacaron nota 20 tampoco nos indican cuántos alumnos son. Pero sí nos dan que el total de alumnos es 30 y el promedio fue 13. Entonces, la nota promedio fue 13 y el número total de alumnos, 30. Muy bien. Nos piden cuántos alumnos tienen nota mayor o igual que 15. Mayor o igual que 15, o sea, los que tienen nota 15 son estos 15 alumnos y faltaría agregarles estos que sacaron 20. Entonces, si yo le pongo acá, el número de alumnos que sacaron 20 es M. 15 más 3, 18. Para 30 falta 12. Si acá es M, acá será 12 menos M. Ahora, si la nota promedio es 13, la suma de todas las notas va a ser 13 por el total de algunos 30, que es 390 el producto. Entonces, la suma de todas las notas es 390. Como 15 por 15 es 225, y le sumamos 5 por 3, 15, esa suma es 240. A 240, lo que le falta para 390 es 150. Entonces, vamos a tener que 10 por 12 menos M, multiplicando sería 120 menos 10M, le sumamos 20 por M, y eso debe ser 150. Y ahí nos damos cuenta que el valor de M sale 3. Si el valor de M sale 3, lo que nos están pidiendo entonces es, recuerda, 15 más M. 15 más 3, 18. Muy bien. Pasamos al siguiente, al número 18. En el número 18 tenemos lo siguiente, mira. A y B son números enteros positivos. El máximo común divisor es 36 y el mínimo común múltiplo 504. Entonces, recuerda por propiedad para dos números enteros positivos, si tú divides el MCM entre el MCD,
ese cociente debe ser igual al producto de dos factores primos entre sí. Entonces, si el MCD es 36, entonces uno de los números ¿ah? Es 36, vamos a decir, por un P, y el otro, el B, 36 por un Q, donde P y Q son primos entre sí. ¿Y dónde encontramos esos valores primos entre sí? Cuando dividimos el MCM entre el MCD. Entonces, 504 entre 306, porque tenemos así, ¿no? El mínimo común múltiplo, 504, es igual al máximo común divisor multiplicado por P y por Q. Entonces, 504 entre 36 es 14. Entonces, como este producto, P por Q, es 14, las parejas de primos entre sí, que son 14, serían el 1 con el 7 y el 2 con el 14, el 1 con el 14 y el 2 con el 7. Pero ojo que lo que nos están preguntando es el número de pares ordenados. Cuando te lo dan así como pares ordenados, ¿no? Por ejemplo, un valor para A sería 36 por 1, ¿no? 36 por 1, 36. Y el valor de B sería 36 por 14. Pero otra solución también sería si fuese el A 36 por 14 y el B 36 por 1. O sea, como acá hay dos parejas, cada una de estas parejas PESI, el 1 y 14, con el 2 y el 7, cada uno te genera dos pares ordenados. ¿De acuerdo? O sea, sería 36 por 1, 36 por 14. O al revés, 36 por 14, 36 por 1. Porque son pares ordenados, ahí son diferentes. Por lo tanto, acá el número de pares ordenados sería 4. Ya está. Bien, pasamos al siguiente, al número 19. En el 19 dice A es directamente proporcional a B. E independientemente, o sea, A directa con B. Y independientemente de esta relación, se tiene que B es directamente proporcional a C. Como los valores numéricos solamente nos dan para A y para C, entonces encontrar una relación entre A y C independiente de B, con estas condiciones sería así, ¿no? Por propiedad, si A es directa con B y B es directa con C, entonces A sería directa con C. Esa sería la conclusión. Entonces, nos dan la pareja siguiente. Cuando el valor de A es 2, C es 6. Cuando A es 2, C es 6. Y lo que piden es la suma de cifras del valor de A cuando C sea 36. Pero cuando C es 36, si de 6 a 36 estamos multiplicando por 6, acá también se debe multiplicar por 6, ¿no? La relación cuando son directamente proporcionales. Entonces, 2 por 6, 12. Como acá salió 12, entonces la suma de cifras sería 3. 1 más 2, 3. Suma de cifras. Muy bien. Veamos el siguiente, el número 20. Dice, Sofía impone un capital a una tasa de interés simple del 6% anual. Y en 4 años el monto es 124.000. Si gana 6% en un año de interés simple, en 4 años habrá ganado 6 por 4, 24% de su capital. Si gana 24% de su capital, el monto, el dinero final va a ser igual el capital que tenía al inicio, aumentado en los intereses 24% del capital. Entonces, capital más 24% del capital
Eso sería 124% del capital. Y eso, por dato del problema, ese monto es igual a 12.400. Y lo que piden es el valor del capital. De ahí entonces el valor del capital nos sale 10.000. Listo, jóvenes. El solucionario de las 10 preguntas de aritmética del examen de admisión a la UNI, resuelto pues con mucho cariño por parte del profesor Roberto Vizurraga del Búho de Chingolo.